¿Por qué reconocer el Estado palestino es algo absurdo? Reconocer el Estado palestino es absurdo en dos sentidos. Por un lado es impráctico, no tiene sentido práctico. Existen unas reglas especificadas en la Convención de Montevideo de 1939 como parte de las reglas de derecho internacional que especifican el reconocimiento de estados, lo que se define como estado y lo que se define como soberanía de un pueblo sobre un territorio. Estas condiciones no las cumple los palestinos porque nunca han renunciado a la violencia, porque nunca han si tú no renuncias a la violencia, representas una amenaza para los otros estados y por lo tanto siempre vas a forzar a que intervengan en ese territorio que supuestamente es reconocido como tu territorio, intervienen en tu territorio para neutralizar la amenaza que representa. Pero lo más importante es la inmoralidad. Es decir, en la historia del conflicto no hay ni un solo evento donde Israel haya tirado la primera piedra. Los culpables son los palestinos. Siempre los árabes palestinos iniciaron la violencia. Desde los primeros eventos, en abril de 1920, en la masacre de Nevi Musa, la masacre de Jaffa de 1921, siempre son ellos los árabes palestinos. Entonces, otra cosa son las mentiras que hoy se cuentan. Que la creación de Israel creó el desplazamiento de los palestinos, que expulsaron a los palestinos. Y junto a las más reciente creadas mentiras como la acusación de genocidio, apartheid, etc. Crear Israel no desplazó a los palestinos. Esa es la razón por la que 160.000 palestinos, árabe palestinos, el 20% de todos los que eran, quedaron dentro de Israel y nadie les expulsó ni les desplazó. Otra cosa muy distinta es que fueran desplazados en el contexto de una guerra genocida, una guerra de exterminio que ellos mismos iniciaron, que fue la guerra de 1948. Entonces, no hay un evento donde ellos sean víctimas, pero además, después de haber sido los agresores, después de haber sido los agresores, se les ha dado hasta en 17 ocasiones la oportunidad de ser reconocidos por Israel y de ser incluidos en la Sociedad de Naciones y de tener su propio Estado. Otra cosa es que si no renuncias a la violencia no vas a tener un Estado. Es como si Francia se dedica a atacar España. España se va a ver obligada a defenderse y a ir a neutralizar la amenaza que representa contra sus ciudadanos. Y es parte del derecho internacional que si tú eres atacado, tú tienes ese derecho a defenderte. No solo ese derecho, sino que es una obligación moral. Tienes que defender tu vida de una persona que está cometiendo una agresión. Entonces, viene aquí esto, Pedro Sánchez y estos, Noruega, Irlanda, reconocemos el Estado palestino. Si lo haces en un sentido de decir, mira, si piensas que el mundo te ha abandonado, Palestina, y entonces necesitas este espíritu de inclusividad social y que mandar ese mensaje de que te incluimos y te reconocemos y te aceptamos, bueno, de acuerdo. Pero cuando montas encima de eso la inmoralidad de los árabes palestinos en que nunca han pedido perdón, nunca han declarado su renuncia a la violencia, nunca le han dicho a los israelíes lo sentimos por estos 100 años de violencia. Como digo, para mucha gente escuchar esto les va a chocar mucho porque esto se confronta con el mar de mentiras que se cuenta. Entonces, es inmoral reconocer a Palestina. Es no solo ya en el sentido de la gran historia de 100 años de violencia, sino en el contexto de que a día de hoy Israel tiene aún sigue teniendo las puertas abiertas a decir estamos dispuestos a reconocer el Estado palestino y hacerlo con la condición de que los palestinos declaren su renuncia a la violencia. El derecho no está exento de las obligaciones. El derecho a ser incluido en la sociedad de naciones viene en conjunción con la obligación de que tú te abrigues por esta obligación de renunciar, declarar tu renuncia al uso de la violencia como método para resolver problemas. Y los árabes palestinos nunca han hecho esta declaración. Entonces, es completamente absurdo. Es un sinsentido. Pero luego, a efectos prácticos, es que esto de que se le reconozca desde España e Irlanda, no, que lo que tiene que haber es un trato entre los árabes palestinos y los israelíes, no entre naciones externas, porque es entre ellos entre quien está el conflicto, es entre ellos
Si los árabes palestinos no declaran su renuncia a la violencia, pues van a seguir atacando a Israel. Dentro de 3 años va a haber un nuevo 7 de octubre, van a masacrar a israelíes y los israelíes van a volver a atacar. Luego está todo este racismo en contra de Israel y esta hipocresía donde pretenden hacerle creer a la gente que si te matan y te atacan, no debes defenderte y no debes contraatacar. Eso es completamente un ejercicio de hipocresía que ellos hacen, que es una manifestación de esa discriminación y racismo que le tienen a Israel. Entonces es absurdo reconocer el Estado palestino. Y luego es impráctico, pues por eso, ¿no? De si van a seguir atacando a Israel, que se supone que España va a reconocer que este territorio es de los palestinos, pero luego cuando vuelvan a atacar a Israel, Israel se va a ver obligado a tomar posesión de esos territorios. Y eso es, la ley internacional reconoce este derecho, tomar posesión de unos territorios como sistema de seguridad, como medio de defensa. Y se llama ocupación, la famosa ocupación, que simplemente es una palabra lingüística vacía de significado en el vocabulario de los izquierdistas, utilizada como un arma de acusación para dogmatizar a la gente en esta religión de pensamiento que tienen y decirle a la gente, ocupación, ocupación ilegal. Pero si no tienes ni idea de lo que significa ocupación, aprende, lee un poco. Lo que pasa es que con la palabra ocupación tiene dos significados. Este es un problema del derecho internacional que ya muchos juristas han alzado su voz hablando del problema de esta ambigüedad. Y es que el concepto de ocupación fue creado en la Convención de La Haya de 1907 para especificar el delito de invasión, el delito de ocupación. Y no puedes llamar lo mismo a la misma presencia militar que tiene un objetivo de protección y seguridad cuando eres víctima del ataque a cuando esa nación es la que ataca a la otra. En el caso de Rusia, cuando ataca a Ucrania, pues eso sí es una ocupación, eso sí es una invasión, porque no había un precedente previo donde los ucranianos lanzaron un ataque contra Rusia. Pero en el caso de los palestinos sí, los palestinos lanzaron un ataque contra Israel. Entonces, no es una ocupación de tipo invasión, de tipo delito. Bueno, esta ambigüedad lingüística que no ha sido resuelta en el derecho internacional ha creado la confusión que le ha permitido a esta gente crear esta manipulación lingüística y hacer a la gente creer que este sistema de seguridad, la ocupación que hace Israel, que es algo ilegal, no es ilegal. Es un sistema de seguridad reconocido por el derecho internacional. Entonces, es absurdo reconocer el Estado palestino porque ellos no han renunciado a la violencia. Es completamente absurdo. Nunca han pedido perdón, nunca han hecho un mea culpa de decir sentimos por tantas muertes de israelíes que nuestros hermanos palestinos han matado. Nunca han hecho un mea culpa, jamás. Se presentan como víctimas. ¿Qué es el victimismo? Es un narcisismo. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Estáos informaos, informaros de las cosas y no dejéis que esta religión de pensamiento izquierdista, de simpatía social, inclusión social, venga a distorsionar los hechos de la realidad y la moralidad de las cosas.